como lo decía antes de la pausa, ya estoy aquí acompañada en los estudios por Luciana de Mello, que nació en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Acaba de sacar su novela debut, Mandinga, con la editorial Yegua de Troya, con quienes también hemos hablado aquí en El Tablero. Nos va a contar de esta novela, pero también de estos cuerpos transfronterizos, de estos dolores transfronterizos, de estos sujetos de los que se habla muy poco también en la literatura, esas voces que casi nunca aparecen en la literatura mainstream, pero que tienen muchísimo que decir. De hecho, a la luz de lo que estamos viviendo, como ese genocidio contra el pueblo palestino. Luciana, muchísimas gracias por estar con nosotras esta mañana. Gracias a vos por invitarme a tu programa. Qué ganas de hablar de esto, porque lo primero sí quisiera preguntarte, porque claro, tú naces en Buenos Aires. Luego tienes padres, como me decías, que han estado también en diferentes fronteras. Ahora vives en otra. ¿Cómo es escribir o cómo es construir una identidad de esa forma? Es decir, con las fronteras que te atraviesan de alguna forma. Bueno, en principio se hace inconscientemente y yo creo que la escritura es un proceso de concientización de identidades también. Yo primero la escribí desde un lugar autorreferencial en el sentido de que ocupa un territorio que yo conozco, que es la frontera abierta entre Uruguay y Brasil. Una protagonista que marca un recorrido de un cuerpo roto por la diáspora, roto por la migración, por la necesidad económica, por la racialización, por las violencias contra el cuerpo de la mujer y de las infancias, porque también tiene una historia de abuso sexual en la infancia. Entonces, entre el recorrido de esta protagonista que llegas a la frontera, hay como un abrazar la herida, que la compone también. En términos de Gloria Anzaldúa, la herida colonial. Eso es. Porque así empieza. O sea, el odio propio y externo hacia nuestros cuerpos no empezó con nosotras. Empezó el día que el hombre blanco pisó nuestro continente. Nuestras tierras desechando y persiguiendo nuestras cosmovisiones. Entonces, en ese recorrido, la protagonista vuelve hacia un lugar de origen propio. Qué difícil eso. Con su propia lengua también, sí. Me gusta esto que has dicho de la herida colonial, porque llevamos toda la mañana, pero en realidad llevamos ya no sé cuánto tiempo en este programa cubriendo lo mejor que podemos un contexto muy difícil como es el contexto del genocidio actual. Lo hemos hecho esta mañana, sé que tú estabas escuchando parte del programa. Sí. Claro, tú hablas de esta herida colonial y de estos cuerpos rotos de alguna forma, ¿no? ¿Cómo vinculamos esto de lo que hablas en el libro a través de esta protagonista con lo que está ocurriendo también en el mundo con esos cuerpos rotos, asesinados, silenciados, también desde el colonialismo? Totalmente. Y bueno, es impensable que en este momento no estemos todos leyendo, cantando, levantando las banderas culturales, todos, quiero decir, en las escuelas, en los programas de televisión, en los recitales. O sea, todavía hay que pedir, por lo menos en Argentina, que es un país con una población muy grande que pertenece al sionismo. Eso es. Hay que pedir perdón, básicamente, y aclarar que nadie está a favor de las muertes de los jóvenes de octubre, sino que esto es un genocidio. Esa es la locura, ¿no? Como todavía estas personas, estos gobiernos, este blancocentrismo que dividió el mapa de África, de Medio Oriente, que lo trazó con una regla. Hoy en día no están ni siquiera los progresismos, ¿no? Apoyando las flotillas. Es increíble. Es todo un discurso vacío. Estamos en un país que todavía habla del Día de la Hispanidad en vez de renombrarlo y decir por lo menos el Día de la Reparación Histórica de España a las Américas. Eso aquí, sabes que es imposible casi decirlo, porque aquí el 12 de octubre es esta fiesta nacional terrible. Es que por lo menos, yo siempre digo, los británicos han construido una cosa políticamente correcta con respecto a su colonialismo, pero tienen alguien, en algún momento, hay cátedras que se dedican. En España no hubo nunca una revisión. Argentina hoy es el invitado de honor de las celebraciones del Día de la Hispanidad. Estaba mirando la grilla de los invitados, no hay una persona marrón. Ya. Eso también te iba a preguntar. El arte, Argentina se concibe como un país blanco. Como un país blanco. De hecho, cuando yo vivía todavía en Sudamérica antes de emigrar, una cosa que se decía mucho, y no sé si estarás de acuerdo, Luciana, pero se decía que Argentina era como la Europa en América Latina. Literalmente. Es que nos encanta pensar eso. Claro, pero Argentina no es blanca. Bueno, tú eres una muestra, pero en general ¿te interesa también reivindicar esa Argentina no blanca? Pero por supuesto. O sea, y Mandinga es parte de eso. A mí, bueno, yo primero escribo la novela y con los años también voy siendo más consciente de la novela que escribí. Cuando me piden en un momento, yo trabajaba en Página 12 en la sección Cultura, escribí una nota sobre literatura afro-argentina, me pongo a buscar
y todas las referencias que encuentro sobre literatura negra es policial. No me lo puedo creer. Eso no existe, hasta que yo misma digo, pero yo soy una escritora afroargentina. Pero siempre, o sea, yo soy llamada la negra, la negrita, o sea... Ya me imagino. Me han preguntado mil veces en Argentina de qué país venís, de dónde sos realmente, ¿no? Realmente. Y entonces, para mí fue un proceso de identificación con esas culturas a las que pertenezco, que no son solamente una, porque soy afroindígena descendiente, pero obviamente también hay blanquitud mezclada en mí, pero abrazar a aquellas que fueron silenciadas, sobre todo, ¿no? En mí, y que yo misma he silenciado inconscientemente, porque el proceso de blanqueamiento mental es muy grande, es muy fuerte, por eso digo que la herida colonial no es algo a superar, sino a admitir y entender que estamos formadas desde ahí, que es parte nuestra. Como dices, como reconocer tu propia herida colonial. Claro. Aprender a quererte con esa herida de alguna forma. Y saber que no hay manera de superación, sino es a través de la toma de la voz y escribir para una mujer marrona, latina, desde el hemisferio norte también, es un paso. Es un paso. Mira, yo estaba el otro día leyendo una nota donde levantan una frase de Judith Butler que me gustó, que me parece importante, que es que cada uno de nosotros se construye políticamente desde la vulnerabilidad social que sufren sus cuerpos. Yo tacharía políticamente, diría, estamos construidas desde la vulnerabilidad, en todos los sentidos de nuestra vida, de la vulnerabilidad social de nuestros cuerpos. A mayor vulnerabilidad, hasta tu tiempo de vida es más corto. O sea, pasa con la comunidad trans, pasa en las cárceles están llenas de marrones, o sea... entonces, ¿cómo se hace para vivir con eso? Yo creo que es desde la narrativa, es de tener nuestra propia voz y que nos dejen de contar. Y contarnos nosotras. Contarnos nosotras. Hace muy poquito Lucrecia Martel ahora está estrenando un asesinato que fue un 12 de octubre del 2009 de Chocobar, un indígena en el Chaco. En estos días también, bueno, el mes pasado se supo que la lideresa mapuche fue quemada en el territorio chileno. Entonces, yo pensaba, Lucrecia, en el festival, creo que está en Venecia, decía que antes que nada, bueno, era importante quebrar esta barrera de lo políticamente correcto y que no solamente las mujeres puedan contar a las mujeres y los negros a los negros y los indígenas a los indígenas, sino atreverse y animarse. Y a mí me parece que tiene razón, y me parece que su obra seguramente es exquisitamente buena, como todo lo que ha hecho, pero yo el llamamiento lo haría a incentivar a las organizaciones, a los gobiernos, a que las herramientas para la narración propia sean otorgadas a las comunidades, a las personas que fueron silenciadas. Claro. Todos estos años y todos estos siglos. Porque ni siquiera una mejora en la calidad de vida a nivel material logra la reconciliación propia con esa herida. Además es una reparación. Que claro, debería venir una reparación estatal. Por supuesto. Entonces, me parece que es eso. Solamente pudiendo alzar la voz, encontrar la voz y contarnos a nosotros es que vamos a poder dar pasos hacia la integración de nuestras culturas. Las nuestras, claro. Y te iba a preguntar, porque bueno, presentas el 2 de octubre en Mari Read la novela, Mandinga. Sí. ¿Cómo es presentarlo en el norte? ¿Cómo es presentarlo en España? ¿Cómo es presentarlo en el norte global para ti, que además hablas desde una postura de una persona afroargentina, ¿no? Sí. ¿Cómo es presentar de pronto en el norte global esta obra? ¿Cómo te sientes ahora mismo, digamos? Por un lado estoy muy emocionada, muy contenta, por otro lado es una contradicción. También la herida significa la contradicción de la convivencia de esto, ¿no? Como decir, solamente fue mudándome a este norte que la novela cruzó el océano y ahora puede llegar a otros lectores en el centro editorial hispano que es España, porque acá se mueve la pelota. Ya. Acá se mueve la pelota de lo que va a pasar o no. Claro. Y
bueno, y me da rabia y al mismo tiempo estoy contenta y bueno, es esta la contradicción en la que vivimos nosotras. Pero me encanta, bueno, además de que invito a la gente que nos está viendo y que está en Madrid a que vayan este 2 de octubre a la Mary Read precisamente, y además a leer Mandinga, que creo que es importante. Que una de las características, además de esa novela, es este escape del monolingüismo, porque hablamos, claro, de los cuerpos fracturados, de darle voz, de tener voz, las que siempre hemos sido silenciadas de alguna forma, narrar nuestras propias historias, pero tú además rompes otra cosa, que es la idea de que se narra desde una lengua, y entonces de pronto ves portuñol en este texto. Sí. ¿Por qué esa apuesta? ¿Fue natural? ¿Fue una apuesta política consciente cuando lo hiciste, voluntaria? ¿Cómo la justificas, cómo la planteas, cómo la ratificas, ¿no? Pasaron muchas cosas con respecto al uso del portuñol. Fue natural porque la novela sucede en un territorio en el que se habla portuñol. Mis padres hablan portuñol, yo crecí escuchando esa semilengua, esa media lengua en casa. Cada vez que venía familia a probar suerte a Buenos Aires y paraban con nosotros un tiempo, se hablaba eso. Crecí escuchando a mi madre retar a mi padre por hablar mal el portugués o por hablar demasiado portuñolado, que eso no era nada, intentando hablar un español correcto, en esa contradicción también, esa vergüenza de no ser de ningún lado, porque eso es lo que sucede con el trazado de los mapas también, ¿no? Bueno, hay un mapa, hay un trazado, una frontera, una línea, pero en realidad, ¿dónde empieza y termina ¿no? Una cultura, una identidad fronteriza? Entonces, mi miedo era que no se pudiera entender. Mi miedo era que fuera una novela pero tenía que ser leal y honesta a los personajes y a la historia que estaba contando. Y luego de haberla escrito y haber apostado por el portuñol, vinieron muchas lecturas sobre lo que esto significaba. Entonces, por eso digo que también fue un recorrido de ir tomando conciencia de lo que había hecho con la lengua en la novela, del nivel de peso político que tenía, porque además a toda América se nos ve como monolingüistas. Todo el mundo dice, un continente que habla español. Exactamente. No, de ninguna manera, es un continente completamente híbrido y también indígena, con muchas literaturas y muchos escritores y escritoras que no hablan español, un español, y que no manejan un español de la Real Academia. Exactamente. Y que además seguramente sufren también una profunda discriminación precisamente por eso. Cuando tratan de llegar a la academia, he conocido a mucha gente que intentaba acoplarse a una norma medianamente estándar para no verse rechazados, precisamente para poder escribir y contar sus historias. Mi abuela era una analfabeta, nunca escribió ni leyó español. Pero porque además ella era quechua hablante y sin embargo no podía acceder a una serie de cuestiones precisamente por eso. Entonces, de pronto yo enterarme de una novela que busca ratificar precisamente que existen otro tipo de fronteras lingüísticas, me parece audaz, cuando menos audaz. ¿Tú crees que será recibido positivamente? ¿Tienes una idea de cómo lo recibirá, por ejemplo, un público como el español, pensando que lo vas a presentar aquí en unos días? Y yo espero que sí. Yo confío en que hay un gran público en España y una gran cantidad de la población que se encuentra muy cercana a nosotros, a Latinoamérica. Y por otro lado también está este portugués, pues son dos imperios, básicamente dos imperios en disputa, porque el portuñol es una lengua híbrida, pero hecha... Estamos atravesadísimas. Y también lo que hay en la novela de híbrido, que se puede leer como híbrido, son las religiones afro-brasileñas, donde también está el culto a Iemanjá, están los terreiros, está esta cruza entre personas esclavizadas en Brasil que generan un nuevo armado religioso que no existe en sus Áfricas, esos países, en Angola, sino dentro de las ensalas, donde vivían, generan nuevas formas y una multiplicidad de deidades que se fueron armando a partir de ese momento, y eso también está en la novela. Es que vamos, por todos lados, esa novela da muchísima información. De hecho, te iba a pedir eso también para la gente que nos está viendo. Tenemos un público muy diverso, nosotros en la familia tablerista, muy de izquierdas, eso sí. Que eso además siempre me gusta de la familia tablerista, pero sí te iba a decir, si tuvieras que decirles por qué deben leer Mandinga, o qué es aquello que tú sientes que les va o a remover para bien, o a veces para mal, porque está bien removernos para mal, por ejemplo, cuando pienso en el genocidio, está bien removernos para mal. ¿Por qué tienen que leer una novela como la de Luciana de Mello, que además es una novela debut, así que da muchas ganas de leerla? Yo creo que para encontrar las propias fronteras. Yo creo que no solamente, o sea, lo interesante de esto del término y de la idea de frontera es que se puede extrapolar a diferentes comunidades, a diferentes tierras, a diferentes regiones, y creo que
en todo el mundo hay lenguas minoritarias o hay lenguas que están vistas como no suficientemente correctas o buenas o puras, ¿no? Deben leerlas por el acercamiento a lo impuro, a lo cruzado, a lo híbrido que hay en cada una de nosotras. Eso me ha gustado mucho. Y tengo que hacerte una pregunta que si no, reviento. Me parece muy importante esta pregunta. Estamos en un contexto en el que empieza octubre, 1 de octubre hoy, 12 de octubre en breve. Aquí, como decíamos, es una gran fiesta nacional. Tú como una autora, novelista, pero también has sido guionista de cine, has sido periodista cultural, eres una activista de precisamente los cuerpos que hemos sido silenciados, las voces que nunca hemos estado en ningún lugar y que ahora estamos por fin recuperando nuestro peso, reivindicando también lo que es nuestro de alguna forma. Totalmente. ¿Qué dirías que tiene de particularidad, si tiene alguna particularidad, este 12 de octubre para ti? O sea, ¿cómo tendríamos también que enfrentarnos a una fecha que para nosotras significa lo que significa cuando estamos a lo mejor en el norte global, precisamente? Es una buena pregunta. Es durísima, ¿eh? Es una pregunta dura. De hecho, como vengo de Belfast, el 12 de octubre se me había borrado un poco. Qué fuerte. Estando en Argentina jamás. Claro. Porque además, obviamente, es de Argentina, o al menos de los espacios en los que las últimas políticas progresistas, pongo así entre comillas, porque hasta el kirchnerismo ha dicho, bajamos de los barcos, somos un país que ha bajado de los barcos, o sea que hace muchos años que ya hay un revisionismo muy grande sobre el 12 de octubre, y de repente estar en el norte y en España, donde eso no existe, me genera... Es muy loco. Yo lo vivo de una manera un poco violenta, la verdad. Sí, violenta para adentro, digo, yo no sé cómo hace la latinidad para tragarse todo esto. Esa es una muy buena pregunta y yo aprovecho para informar que en el transcurso de la semana, el 12 de octubre, haremos tableros especiales precisamente en esa línea. Siento que ese es también nuestro deber como periodismo decolonial, que ojalá hubiera muchísimo más, pero aunque no lo haya tanto, lo que sí que está viendo también es mucha literatura decolonial. Insisto, Luciana de Mello presenta mañana en La Mari Reed esta maravilla que es Mandinga, que además viene de la editorial Yegua de Troya, con quienes hemos ya conversado. Estamos viendo ahí la portada de Mandinga. Es la primera novela de Luciana de Mello y tiene muchísimas razones para leerlas. Desde que enfrenta el monolingüismo, habla de las fronteras, de los cuerpos atravesados, de los cuerpos silenciados, de las voces que no están, de las violencias sobre esos cuerpos, es decir, de los dolores de época de muchísimas personas. Creo que es una novela imperdible, imprescindible, así que ya lo saben, mañana se estrena y consíganla, cómprenla, léanla, que en verdad no van a quedar indiferentes. Luciana de Mello, muchísimas gracias por haber estado con nosotras y muchísima suerte en la presentación, a ver si nos vemos por ahí. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más tablero.